Llegado el momento de ver desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, esta vez desde la optometría, el tema de las afectaciones en los ojos. Por eso saludamos a la doctora Natalie, que ya está con nosotros con toda la buena energía. Doc Natalie, que es especialista en tema de optometría ortopédica. La saludamos con la buena, pediátrica. La saludamos con la buena energía y le preguntamos de inmediato, doctora. Ahorita Mauro le decía a nuestro anterior profesional, dan las enfermedades en la misma proporción, es más duro, es más fácil, pero con los niños sí hay que tener ciertos cuidados porque ellos sí no tienen esa higiene tan establecida, ¿no? Y en el colegio pasa mucho, que pues con las manos sucias hacen de todo. Y entro a preguntarle lo siguiente: cuando una persona tiene una afectación de mugre en el ojo específicamente, el ojo, mucha gente dice no se debe soplar porque puede generar algún daño y otra gente dice sí, sópleme, 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 porque eso es súper incómodo tenerlo allí. Esa práctica, que para muchos puede ser rudimentaria, es una práctica que se debe hacer. Doctora, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. No, esa es una práctica que no se debe hacer, primero por la cantidad de bacterias que emite de un ser a otro solamente con un soplar. Lo que debemos hacer es parpadear suavemente, no podemos frotar el ojo, inmediatamente agua, si tenemos lágrimas artificiales, con mucho cuidado aplicamos lágrima artificial, y de lo contrario, si persiste la molestia, debemos acudir a un especialista para poder determinar si aún tiene el cuerpo extraño. Doctora, desde la optometría, ¿cuáles son esos factores de riesgo que aumentan la probabilidad de orzuelos y este tipo de infecciones oculares? Perfecto. Fíjese que desde la optometría es muy importante, sobre todo en los niños, causas repetitivas, como lo decía la doctora anteriormente, niños con ametropías muy altas, defectos visuales muy altos, que lamentablemente pasan desapercibidos por los padres. Comúnmente debemos evaluar y poder compensar ese defecto visual para evitar ese orzuelo constantemente. Es decir, una evaluación, una compensación de anteojos para poder determinar y parar el orzuelo definitivamente. ¿En qué etapa del orzuelo, doctora, es prudente el uso de antibióticos tópicos u orales? Sí, en una etapa ya muy avanzada, previa al calor, ya cuando ha pasado varios estadios el orzuelo, ahí se empieza justamente un tratamiento antibiótico, pero para poder saber y determinar si es muy necesario que el paciente tenga una consulta con su especialista. Entonces, dependiendo del tipo y del grado de la severidad, a veces el orzuelo pasa ya a ser, aún con antibióticos, ya es muy tarde cuando el paciente acude a consulta, ya no se puede hacer lamentablemente con antibióticos porque el paciente lamentablemente ya se ha automedicado y lamentablemente el orzuelo pasa a ser ya a un salacio, es decir, que se enquista el orzuelo, se endurece y ya toca un procedimiento quirúrgico. Doctora Natalie, es muy común, pues yo lo veo más en abuelitos realmente, la producción excesiva de lágrimas. Y entonces uno ve que los abuelitos mantienen como con un pañuelito y el ojo súper lleno de lagrimitas. A mí me recuerda a mis perritos, porque hay algunos que producen demasiadas lágrimas. Y uno dice, bueno, esto es un problema, esto viene con la edad frente a, esto se puede solucionar con algún tipo de medicamento o con la utilización de gafas. Bueno, con anteojos no. Fíjese que anatómicamente el ojo fisiológicamente ya va perdiendo sus, como le digo, sus conductos lagrimales se van obstruyendo, la lágrima no tiene por dónde pasar o segregar, queda allí acumulada, o a veces porque hay una impropión, dificultades en los párpados y la lágrima queda allí. Es decir, ese sería un ojo seco. Lamentablemente es muy incómodo para el paciente y existen a veces algunas conductas de hacer conductos lagrimales, es decir, tapones para que la lágrima pueda drenar, y si hay un especialista de ojo seco justamente para poder determinar y llevar un tratamiento a cabo. Doctora Natalie, ¿qué tan cierto es que la falta de sueño puede llevarnos a infecciones oculares o a orzuelos? La falta de sueño, sí. Primero porque el paciente está en un constante estrés. El sueño es tan importante. Primero, produce los orzuelos. Segundo, la calidad visual es totalmente fluctuante. Es una visión muy borrosa. Al otro día muy clara, perdón. Y el paciente realmente a veces con sus manos está tocando un teclado, no tiene la asepsia correcta. Entonces también es un tema de infección que es muy constante y muy frecuente verlo en los pacientes, tanto en niños como en los adultos. Entonces, el sueño es fundamental tanto para prevenir con un orzuelo
como la calidad visual que sea constante, y también el no dormir pues también va a producir a largo plazo un ojo seco. Hablemos de la educación sobre la manipulación ocular para disminuir la incidencia, doctora. El lavado de manos es muy importante. Normalmente, sobre todo, el celular es uno de los contaminantes más. El celular lo dejan en la cocina, en el baño, el teclado del computador. Entonces es muy importante tener una asepsia, no frotar los ojos, no tocar los ojos. Es evitar justamente y tener un lavado adecuado de los párpados, de las pestañas. Lo más importante es no tocar, no frotar, y en caso de lágrimas artificiales y consultar a su especialista para tener un tratamiento adecuado también. Doctora, social y culturalmente estamos muy acostumbrados a ir a un examen visual solamente cuando decimos, ay, no veo de cerca o no veo de lejos, pero no vamos a un examen preventivo, por ejemplo, para saber en qué calidad está nuestra córnea, cómo está realmente nuestra salud visual en prevención. ¿Qué podemos recomendarle a nuestros televidentes para hacer? ¿Qué tipo de exámenes uno se hace? Porque les repito, uno cuando siente que está dejando de ver es que realmente acude al profesional ocular, pero de resto uno nunca, eso no se le pasa ni por la de saber en qué momento hay o cuando aparecen otras afectaciones como el tema cataratas y esto, pero uno qué exámenes puede solicitar frente a un profesional como usted, por ejemplo. Excelente pregunta. Fíjese que normalmente, como usted lo menciona, solo cuando hay alguna patología o algo muy notorio, no veo, es donde acudo. Siempre se debe evaluar desde el nacimiento, desde bebés. Nosotros nacemos con un proceso, es decir, con una potencia desde el nacimiento, y esa potencia se tiene que disminuir hasta los 9 años que el ojo está en desarrollo. Es decir, llamamos el proceso de metropización, que es el desarrollo visual. Lamentablemente, muchos niños son evaluados ya cuando empiezan la etapa escolar, por lo que el niño solo lo que tiene que hacer antes de los 6 años, correr, jugar, y pasan desapercibidas muchas dificultades visuales, o de repente ya cuando pasan a la parte escolar, valga la redundancia, el niño no copia, no escribe, y resulta que tenía una miopía muy alta o es el niño más introvertido, y lamentablemente los padres no lo llevaron porque en su inocencia o en la falta de conocimiento todos los niños son sanos. Hoy en día, lamentablemente, por los dispositivos digitales vemos muchas ametropías, es decir, defectos refractivos que si no son tratados a tiempo, es decir, desde el mes de nacimiento, pues lamentablemente ya a los 10 años es muy difícil poder compensar un defecto visual. Es decir, desde el nacimiento nos debemos evaluar. A veces pasa que un ojo sí ve y el otro no, y a veces lo evalúan y resulta que no se dan cuenta y un ojito empezó a desviarse, fue notorio, o de repente ya es un ojo que se ambliopizó, es decir, entre comillas, un ojo perezoso. Entonces, desde el nacimiento es muy importante. Un niño no sabe diferenciar si en su mundo nació ve borroso, para él toda su vida ha sido así, hasta que evaluamos y vemos en caso de que tenga un defecto visual y compensamos, va a notar esa diferencia de lo que es ver claro o es ver borroso. Doctora Natalie, pues regularmente nosotros no hacemos higiene de los ojos, sino que uno se lava la carita y cierra los ojos, echa agüita. Pero ¿cuáles serían esos hábitos de higiene ocular que usted recomendaría para prevenir este tipo de infecciones oculares? Bueno, muy importante, no tocar los ojos, es lo más importante. Y además existen limpiezas, espumas en la parte nocturna, sobre todo nosotros las mujeres y los hombres también, los caballeros y los niños, limpiezas de párpados, que son muy importantes, y lágrimas artificiales también podemos hacer, aplicarlas. Muy bien. Doctora, pues muchísimas gracias por Gracias. habernos acompañado Muchas esta gracias. tarde. Creo que nos queda muy claro todo lo que tenemos que hacer para ayudar con nuestra salud ocular. La gente no le pone cuidado muchas veces, y justo en este Congreso de Oftalmología Internacional que va a estar en nuestra ciudad, pues se va a hablar de esas enfermedades que van calladitas haciendo muchas afectaciones en nuestra salud ocular. Buena energía para usted, doctora Natalie. Buena Muchas energía, Buena gracias. doctora. energía, doctora, gracias. Gracias, saludos.